Bien, vamos a continuar con nuestro estudio a la carta a los Colosenses. Miren, a partir de que iniciamos el capítulo 3, espero que recuerden, empezamos a estudiar la aplicación del Evangelio. Primero empezamos a ver cómo se aplica el Evangelio de forma general, ¿no? Los primeros dos mensajes del capítulo 3 nos enseñaron acerca de pensamientos, de actitudes, de comportamientos que tenemos que matar en nuestra vida. Y luego empezamos a ver otros comportamientos y actitudes que necesitamos darle vida. Tenemos que vivificar en nosotros para parecernos cada vez más a Jesucristo. Eso fue de forma muy genérica, ¿verdad? Ideas generales, pero después Pablo pasa a mostrarnos actividades específicas, áreas específicas en nuestra vida, en donde debería de notarse que somos creyentes, debería notarse nuestra fe. Nos habló de cómo debería de notarse en los matrimonios cristianos, cómo debemos actuar como esposas y esposos. Nos enseñó cómo debería de notarse en las familias cristianas, cómo educamos a nuestros hijos, cómo responden nuestros hijos a nuestro liderazgo. Y el día de hoy vamos a entrar a un pasaje en donde Pablo evidentemente considera importante que debe de notarse tu fe en esta tercera área, que es en tu trabajo, en la forma en que haces tu trabajo y en la forma en que tratas a la gente con la que trabajas. Debería de ser evidente que eres cristiano, que eres diferente a lo que la sociedad hace. Y de pasada, miren, vamos a iniciar de hecho con un tema que históricamente le ha causado muchos problemas a la iglesia, especialmente cuando se trata de compartir el evangelio con gente escéptica, que es el tema de la esclavitud. Y ahorita les voy a explicar por qué es tan importante que lo hablemos, pero lo vamos a tocar porque el pasaje lo toca, ¿ok? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar esta siguiente parte de Colosenses. Padre, te damos gracias, Señor, como lo hacemos siempre. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu gracia, por habernos salvado sin merecerlo, haber ofrendado a tu Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener vida. Queremos, Señor, que esa vida te glorifique. Y por eso te pedimos que el día de hoy tu Santo Espíritu sea nuestra guía, que Él nos hable, nos ayude a entender, nos ayude a ver las cosas de la manera en que tú las ves, porque en el momento en que podamos ver espiritualmente como tú ves, Señor, nuestro comportamiento va a cambiar de forma natural. Ayúdanos a ver, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu el día de hoy y que salgamos de aquí transformados para tu gloria. Te lo pedimos en el hermoso y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, como lo hemos hecho anteriormente, voy a leer primero el pasaje completo. No está completo en su programa, o sea, está dividido conforme lo vamos a analizar. Ustedes pueden escucharlo, lo pueden seguir en la pantalla. El pasaje de estudio va de Colosenses 3:22 hasta Colosenses 4:1. O sea, nos vamos a meter al capítulo 4, porque recuerden que la división de capítulos y versículos la hicimos nosotros muchos años después de que se escribió la Biblia. Entonces aquí este pasaje llega hasta el versículo 1 del capítulo 4. Lo voy a leer, dice así: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Miren, el lenguaje que utiliza Pablo en este pasaje no deja lugar a dudas. Está hablando literalmente de amos y esclavos, ¿ok? Y es muy importante que entiendas específicamente a qué se refiere Pablo cuando habla aquí de esclavitud, porque les voy a decir la importancia de que lo tengas claro es esta. Una de las maneras en la que la gente escéptica, la gente que se rehúsa a creer en Dios, utiliza para justificar el no creer en Dios, es tratando de socavar a la Biblia, tratando de debilitar las cosas que la Biblia enseña. O sea, su razonamiento es este: si yo puedo desacreditar de alguna manera a la Biblia y por lo tanto al Dios del que habla la Biblia, entonces ya no me tengo que someter a Él. Ya no tengo que someterme a lo que la Biblia dice que tengo que hacer. Y entonces lo que hacen normalmente es buscan conceptos que a través de la historia en nuestra sociedad se han ido distorsionando, o que ahora nosotros los vemos de una manera totalmente diferente a como deberían de verse, y entonces recurren a esos conceptos porque están respaldados por la Biblia, diciendo ahí está. Entonces construyen una pared de defensa contra Dios
basado en conceptos específicos. Por ejemplo, la esclavitud. Se van a encontrar con gente que les va a decir: ¿cómo puedes creer en la Biblia si la Biblia condona la esclavitud? Porque en ese pasaje no dice no tengas esclavos, dice trátalos bien. Entonces, ¿cómo puedes creer en la Biblia? ¿Okay? Bueno, entonces vamos a analizar para que cuando eso suceda, si algún día te encuentres con una persona con esos argumentos, tengas argumentos para destruir los suyos y entonces puedan llegar a la palabra de Dios. ¿Okay? Lo primero que tenemos que hacer es honestos. La Biblia habla de esclavitud. Hay gente que trata de brincarse esos pasajes, cerrar los ojos, darle la vuelta o tratar de contrarrestarlos con juegos de palabras que no funcionan. Tienes que ser honesto. Sí habla de esclavitud y sí condona la esclavitud, pero no la que la gente trata de decir que condona. Hay más de un tipo de esclavitud. De hecho, hay dos tipos radicalmente diferentes de esclavitud. La esclavitud de la que la mayor parte de la gente piensa cuando se enoja contra la Biblia es la esclavitud que se dio con el colonialismo europeo, cuando países europeos empezaron a robarse a gente de África, a negros africanos, para llevarlos a colonizar lugares como por ejemplo el Caribe, llevarlos a trabajar en los sembradíos de caña de azúcar, y después, cuando empezó la colonización en Estados Unidos, en los campos de algodón. Esa esclavitud era horrible, terrible, espantosa, difícil de creer. O sea, donde se robaban a gente, separaban a familias, los vendían como si fueran animales, los trataban como si fueran animales. Miren, Karina y yo tuvimos la oportunidad de ir más de una vez a Jamaica. Jamaica es la única isla del Caribe en donde para liberarse los negros se levantaron en armas y mataron a todos los blancos. O sea, las demás fue una transición, ahí fue violentísima. La gente que vive en Jamaica, tú los ves y los ves todavía con un enojo total hacia el hombre blanco. Pero nos llevaron a un museo en donde tenían las invenciones de la gente de esa época para torturar a los esclavos, y de veras les digo, es increíble lo que el ser humano puede hacerle a otro ser humano. Es de verdad indescriptible. Pero no es a la esclavitud a la que se está refiriendo Pablo. La esclavitud a la que se refiere Pablo, fíjense, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, antes de ir a la tierra prometida, Dios les da una ley, y esa ley prevé la realidad que va a suceder en el futuro, en donde aunque la tierra es dividida entre todas las familias del pueblo de Israel y a cada quien le tocan parcelas que puede trabajar, Dios sabía que algunos de ellos no iban a manejar su tierra bien, o iban a tener tierra que no iba a producir y se iban a ir a la quiebra. Y entonces, para salir de esa quiebra, hicieron una previsión en la ley en donde la gente podía venderse voluntariamente como esclavos de trabajo a otra persona, pero era una esclavitud que tenía una duración de máximo 6 años. Cada 6 años, el séptimo año, que es lo que se conoce como el año sabático, se liberaban a todos los esclavos y no nada más se liberaban. Vamos a leer lo que dice la ley para que vean cómo no era nada más una liberación. Deuteronomio 15, versículos 12 al 18, dice así: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el séptimo año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale, según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Entonces, aquí está hablando más bien de un arreglo laboral, en donde una persona que se queda sin dinero va y le dice a otra: oye, pues voy a trabajar por dinero, por comida, simplemente porque me des un método de vida, ¿no? Y a los 6 años se liberaban a todos los esclavos y les daban aparte lo suficiente para poder iniciar otra vez. En la época bíblica también había el otro tipo de esclavitud. De hecho, la Biblia condena a varias naciones alrededor de Israel por practicar la esclavitud forzada, ¿okay? Pero la condena a pena de muerte. En Éxodo 21 hay una lista de diferentes cosas que, de acuerdo a la ley de Israel, requerían o les daban pena de muerte a los que lo hicieran. Fíjense lo que dice Éxodo 21, 16. Dice: el que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. Y ahí en las traducciones más modernas van a ver que decir el que lo haga esclavo, porque es literalmente lo que está hablando la Biblia. Entonces, ¿había esclavitud en esa época forzada? Sí, pero no es la que la Biblia condona. De hecho, si ustedes comparan la esclavitud
típica del colonialismo europeo y americano, ¿no? Pero la comparamos con la esclavitud del pueblo de Israel, se van a dar cuenta que hay un montón de diferencias. Por ejemplo, fíjense, en la esclavitud bíblica cualquier persona podía ser esclavo. Cualquier persona podía ir y decir: oye, necesito trabajar y no tengo ni un centavo, me vendo a ti. La esclavitud del colonialismo era de una raza en específico. O sea, si tú llegabas al Caribe y veías a un negro, decías esclavo. En la época bíblica no sabías quiénes eran esclavos y quiénes eran simplemente trabajadores, quiénes eran hombres libres, porque cualquier persona podía hacerlo, no era un grupo socioeconómico o una raza en particular. En la esclavitud bíblica consideraban inteligente educar a los esclavos, darles la mejor preparación posible para que incluso llegaran a tener puestos importantes en las casas de la gente o incluso en el gobierno. Piensen, por ejemplo, en lo que pasó con Daniel en Babilonia, que es una persona esclava en Babilonia a la que los babilonios preparan, le ponen los mejores maestros y termina siendo uno de los 3 dirigentes políticos más importantes de Babilonia, con solamente el rey encima de él. Lo mismo le pasa a José. En la esclavitud del colonialismo eso no sucedía, al revés. Los blancos pensaban que el hombre negro por alguna extraña razón no tenía la misma capacidad que el hombre blanco y entonces no lo educaban nunca. En la antigüedad, en la época bíblica, los esclavos ganaban dinero, podían ahorrar, comprar su propia libertad e incluso después tener esclavos ellos. O sea, era una cosa muy diferente. En la esclavitud bíblica, y miren, esto es muy interesante, personas de diferente estatus social, ¿verdad?, de nivel económico, tenían esclavos. O sea, había gente que tenía mucho dinero y tenía esclavos, y había gente que tenía poco dinero y tenía esclavos. Los esclavos no vivían necesariamente en casa de los amos. O sea, tú piensas esclavos, te imaginas gente en un granero encadenada para sacarla a trabajar el otro día. Esta gente vivía en su casa, se iban en la noche a sus casas porque era un arreglo laboral. Entonces, una persona que ganaba mucho dinero, o sea, tenía mucho dinero y tenía esclavos, generalmente tenía a sus esclavos en una muy buena posición económica. Entonces imagínate, a otra persona que tenía menos dinero, aunque también tuviera esclavos, era posible que el esclavo del millonario viviera pared con pared con una persona que era libre y ni siquiera sabía que el de al lado es esclavo. O sea, no había una conciencia de grupo, no hay una conciencia de gente oprimida por otro grupo de gente, como es lo que sucede con la esclavitud que nosotros imaginamos cuando pensamos en esclavitud. Pero de todas maneras, como vamos a ver al final, con la llegada de Jesucristo y las enseñanzas de Pablo lo confirman, el evangelio de Cristo viene a destruir totalmente la idea de la esclavitud terrenal, haciéndonos a todos nosotros conscientes de que lo que necesitamos más desesperadamente es ser redimidos, o sea, ser liberados de la esclavitud en la que vivimos. Pero bueno, vamos a hablar más de eso al final. Por lo pronto lo que quiero que vean es lo que este pasaje significa para nosotros hoy. ¿Okay? Que es lo que dice su programa. Dice, ¿qué significa este pasaje para nosotros en la actualidad? Miren, los principios que delinea este pasaje sirven perfectamente para enseñarnos cómo debería ser la relación jefe-empleado. Porque no hay una parte en Colosenses en donde Pablo diga, jefes, hagan esto, empleados, háganlo, sino habla de esclavos y amos, que era la relación laboral de ese momento. Entonces vamos a verlo desde esa forma. Y Pablo, como siempre, empieza hablándole al lado que tiene que seguir el liderazgo del otro. ¿Okay? Entonces le habla primero a los empleados, dice empleados. Vamos a ver versículos y lo que significan. Colosenses 3, versículo 22 dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Lo que esto significa, para empezar, es, dice el número 1 en su programa, necesitamos trabajar con entrega de corazón. O sea, si tú eres una persona que ha resucitado en Cristo y estás trabajando para alguien, tienes que entregar tu corazón, ser una persona íntegra en todo lo que haces. Aquí es en donde se debería de notar que le perteneces a Cristo cuando estás trabajando. O sea, miren, los cristianos, no importa dónde trabajes, tus jefes siempre deberían de pensar, ojalá tuviera más personas como esta. Ojalá tuviera más gente tan entregada a su trabajo, tan preocupada por el bienestar de la empresa y el éxito de lo que hacemos como esta persona. Es la verdad muy triste lo que sucede en nuestra sociedad. Miren, yo soy un observador de todo lo que sucede. A donde voy siempre estoy de metiche, así es de que cuando ande con ustedes, acuérdense, van a aparecer en un sermón un día de estos. Pero fíjense, hay un restaurante que está justo saliendo de donde yo vivo, no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero me parece muy interesante que yo conozco al dueño, o sea, no que sea mi amigo, sino sé quién es el dueño. Y cuando voy a ese restaurante,
a veces el dueño está sentado en una mesa. No está haciendo nada en particular, está sentado viendo su teléfono, haciendo cosas. Pero cuando él está sentado en esa mesa, todos los meseros están trabajando y especialmente sus dos gerentes están movidos. Andan por todos lados, checando el servicio y todo. Pero hay veces que no está. Y cuando no está el dueño, el que está sentado en esa mesa es el gerente, igual que él, sin hacer nada, ¿no? O sea, viendo su teléfono y no hace nada. Y el servicio en algunos casos es bueno, en otros es malo, pero el gerente ni siquiera se mueve cuando el dueño no está presente. Y esto es precisamente de lo que Pablo está hablando. Dice, no solo hagas tu trabajo cuando esté tu jefe terrenal presente. O sea, no estés tratando de ganarte el favor humano, porque piensen en lo que eso significa para ti. O sea, si tú trabajas muy bien cuando tu jefe está presente, pero cuando no está, no, significa que para ti es más importante tu jefe que Dios. O sea, te preocupa impresionar a tu jefe, pero te da igual impresionar a Dios, ¿no? Entonces estás muy ocupado y muy preocupado por qué ve tu jefe, pero te da igual lo que Dios piensa de ti. Si tú le perteneces a Cristo, Pablo dice, al que tienes que complacer con la forma en que trabajas es a Dios, porque al final del día, para Él es para quien trabajas. Dice el versículo 23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, ¿no? Tienes que ser consciente de que tu verdadero jefe es Dios, ¿no? Entonces el número 2 en su programa dice, sean conscientes de que el verdadero jefe siempre nos observa. O sea, siempre está presente. Que en última instancia, si tú te llamas a ti mismo cristiano, esto es lo que significa poner tu fe en Cristo realmente. Que seas consciente de que estás ante la presencia del Señor todo el tiempo. Tienes que ser consciente de tu necesidad de someterte a Él todo el tiempo. Miren, les voy a decir qué es lo que nos pasa. Fíjense, hay un programa en Estados Unidos, se llama Mystery Diners, ¿no? O sea, algo así como clientes secretos, ¿no? O sea, es un programa en donde una empresa se dedica a, cuando un restaurante, el dueño de un restaurante piensa que alguien en su negocio se lo está llevando al baile y no sabe quién es, contrata a esta empresa. Entonces lo que hacen es, en la noche, cuando cierran el restaurante, llega esta empresa y llenan todo el restaurante de cámaras. Ponen cámaras para ver todas las áreas de servicio, las cocinas, los corredores, las oficinas, hasta el estacionamiento, todo, ¿no? Y al otro día meten a 2 empleados que son realmente espías de esta empresa a trabajar, uno como mesero, otro como X, ¿no? Y entonces ponen un centro de control en un lugar muy cerca al restaurante. Entonces tienen un montón de monitores en donde se ve todo lo que está pasando en el restaurante. Y entonces sienta el dueño del restaurante con el dueño de esta empresa y están viendo lo que pasa en su día de trabajo. Y miren, la verdad es que es interesantísimo ver lo que sucede, ¿no? Obviamente hay gente que aún cuando no está el dueño presente están haciendo su trabajo, etcétera. Hay empleados que cuando el jefe no está flojean o abusan un poco del restaurante. Pero ¿saben quiénes me sorprenden totalmente? Los gerentes. Gente que tienen contratada para administrar lo mejor posible el negocio, que cuando el dueño no está hacen unas barbaridades, abusan del lugar, abusan de los productos del restaurante como si fueran suyos, regalan comida o bebidas a gente, que chicas guapas o amigos o familiares. Algunos incluso salen con un diablito lleno de cajas de cerveza y se los venden a gente afuera. O sea, hacen unas cosas increíbles, ¿no? Y al final del programa llevan a los que se portaron mal al cuarto de control y los confrontan con toda la grabación. Y es curioso porque los empleados normalmente se sienten avergonzados. Es una, perdón, no, pero los gerentes se ponen furiosos. Me estaba espiando, me estaba filmando, y hacen un berrinche porque los estaban espiando. Y les voy a decir cuál es el problema de esos gerentes, que es el mismo problema que nos pasa a nosotros. Confunden su rol y piensan que son dueños. Entonces abusan del restaurante. Si tú crees que tú eres el dueño de tus recursos, de tu vida, de todo lo que Dios te da, vas a hacer lo que te dé la gana y vas a hacer una de barbaridades con los recursos que son de Dios. Si tú has resucitado en Cristo, Jesucristo compró tu vida en la cruz y ahora eres de Él. Entonces, si confundes esas cosas, vas a hacer una cantidad de barbaridades. Tienes que ser consciente de que siempre tu verdadero jefe, que es Él, tu dueño, todo el tiempo te está observando. Ahora, para nosotros como creyentes, ¿por qué es esto tan importante? Aparte de que estamos dando un reflejo del Dios al que seguimos, del Dios en el que creemos, hay otra razón por la que es muy importante. Los versículos 24 y 25 nos dicen: conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia.
Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Entonces, fíjense, empieza diciéndonos que el Señor va a recompensarnos. El número 3 en su programa dice: el Señor recompensará tu integridad en el trabajo con su herencia. O sea, miren, yo no sé si esto les impacta a ustedes como me impacta a mí, pero ¿se dan cuenta de lo que nos está diciendo Pablo? O sea, mucha gente cuando piensa en las recompensas de Dios en su vida espiritual, piensa en venir a la iglesia, piensa en su grupo pequeño, piensa en su rato de oración, pero rara vez pensamos en nuestro trabajo. Y aquí Pablo nos está diciendo: no, la forma en que trabajas, la forma en que actúas en tu trabajo va a ser parte de lo que Dios va a tomar en consideración para decidir cuál va a ser tu recompensa espiritual. O sea, tu trabajo es importante para Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo reflejas a Él al grado de que tu herencia está sujeta a esas cosas? Entonces tenemos que trabajar como para el Señor, ¿no? Pero la segunda parte me encanta. Miren, una de las cosas que más frustran a los cristianos, lo sé porque a mí me frustró durante mucho tiempo y mucha gente me lo comenta a mí también, es ver en tu trabajo a gente que no tiene principios, ¿no? Que son totalmente deshonestos, que son terribles con otras personas, pero que prosperan, ¿no? Entonces tú dices: ¿pero por qué le va bien a este infeliz? No, o sea, te da un coraje, ¿no? Ves a jefes que son malvados, que tratan mal a otras personas, o que son flojos, ¿no? O empleados que son abusivos, ¿no? O que son unos barberos y se la pasan haciendo la barba al jefe. O sea, gente, ¿verdad?, que de alguna manera deshonestamente engañan a la empresa para hacerlos pensar que son buenos trabajadores y les va bien. Y hacemos unos berrinches por esas cosas, pero Pablo te está diciendo: mira, para empezar, acuérdate, tú no le sirves a esa gente, tú le sirves a Dios. Él te está viendo todo el tiempo y te va a recompensar Él. Pero me encanta cómo termina el versículo 25, porque dice: el que hace mal pagará por su propia maldad. Es decir, esa gente que cuando la ves prosperar te da coraje y haces berrinches, un día va a estar en presencia de Dios. Un día va a dar cuentas por esas cosas que hizo en el trabajo, por ese engaño que hizo pensar a la empresa que eran un buen empleado cuando los estaban llevando al baile. Los va a enfrentar, y Dios de la misma manera va a poner los monitores, le va a decir: mira cómo actuaste, y se van a decir: ¿me estabas filmando? Así como los gerentes, ¿no? ¿Me estabas espiando? La diferencia entre Dios y esta empresa es que Dios no te espía a escondidas. Te lo dice claramente por todos lados en la Biblia, que te está observando. Les puse ahí Proverbios 15:3. Dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando a los buenos y a los malos. O sea, no hay engaño, Dios te está vigilando día y noche, todos los días de tu vida. El día que llegues vas a dar cuenta por todo lo que hiciste, y de una vez tenlo claro. Está pendiente de nosotros. Va a recompensar a los que lo aman, y porque lo aman lo obedecen. Y los que hacen mal, dice, pagarán por su maldad. Y para que no te quede ni la menor duda, termina ese versículo diciendo: y en esto no hay favoritismos. Todos los trucos que utilizamos aquí en la tierra para hacer pensar a los demás que somos muy buenas personas, con Dios no van a funcionar. No hay favoritos. Yo sé que hay gente que me dice: no, a mí Dios me quiere especialmente, soy su favorito. No eres, ¿ok? Su favorito soy yo. No es cierto. Claramente dice la Biblia: no hay favoritos. Para con Dios todos somos, o sea, Dios te ama todo lo que te puede amar. ¿Entiendes eso? O sea, tú no puedes hacer nada que logre que Dios te ame más. No puedes. Ya te ama con todo el corazón. Pero lo que espera es que por ese amor que tú deberías ser recíproco con Él, entonces vivas como Él espera que vivas la vida, para que lo glorifiques con tu vida. Y miren, nada más como recordatorio, porque no quiero que nadie se confunda, Pablo no está hablando de salvación. Pablo no está diciendo: y si no trabajas bien, entonces no vas a entrar al cielo. Eso no es lo que está diciendo. Acuérdense que el inicio del capítulo 3 es: si ustedes entonces han resucitado en Cristo, entonces todo esto aplica. O sea, si tú ya eres salvo, deberías de vivir así. No está diciendo que si no vives así no eres salvo. Está diciendo: deberías de perseguir a Dios a tal grado que tu corazón fuera transformado y vivieras de esta manera. ¿Ok? Pero bueno, entonces, empleados. ¿Quiénes son empleados? Si tú no eres el dueño del negocio, tú. Empleados, trabajen con una entrega de corazón total, sabiendo que trabajan para el Señor y que nos está observando en todo momento, y sus recompensas vienen para quienes lo honran. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué le dice a los jefes. Dice jefes, dice su programa. Y aquí nada más hay un versículo, Colosenses 4:1. Dice: amos, proporcionen a sus esclavos lo que es
justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Miren, algo interesante cada vez que vemos lineamientos de cómo vivir la vida cristiana en nuestras relaciones es que Pablo siempre trata de hacerte notar que debe de haber una especie de reciprocidad o de interdependencia en todas tus relaciones. O sea, tienes que entender, fíjate, todas nuestras relaciones son de dos personas, todas. No hay relaciones de grupo, tú tienes una relación diferente con cada persona con la que interactúas. Y Pablo de alguna manera quiere que te des cuenta que en todas esas relaciones los dos lados tienen responsabilidades hacia el otro, y cuando los dos lados cumplen sus responsabilidades, entonces funcionan. Por eso así nos habló de esposas y esposos, nos habló de hijos y padres, y ahora nos está hablando de empleados y jefes. Entonces está diciendo, tienes responsabilidad de los dos lados. Ahora, los jefes, fíjense aquí, Pablo lo que acaba de hacer es como que trata de ajustar la lente a través de la cual interpretamos la relación jefe-empleado, dándonos cuenta que los dos lados tienen que estar conscientes todo el tiempo de la presencia de Dios. Los dos lados, no nada más al empleado, el jefe también. En otras palabras, ¿qué le está diciendo a los jefes? Dice el número 1, tu autoridad no es absoluta. Hay alguien arriba de ti, aunque seas el dueño de la empresa, aunque seas el dueño y multimillonario de una empresa, tienes por encima de ti a alguien que es tu amo y que va a estar al pendiente de ti y al que le vas a dar cuentas. Y por eso, ¿cómo deberíamos de actuar? Fíjense, subrayen en ese versículo 1 las palabras justo y equitativo. Porque eso es todo lo que la Biblia nos dice. Tú tienes que tratar a la gente de forma justa y equitativa. Si ustedes analizan la manera en que funciona la sociedad en la que vivimos, la verdad es una pena, da tristeza. O sea, la cantidad de gente que trabaja en nuestra sociedad, que por la necesidad que tiene, no tiene más remedio que aguantarse con la paga que le dan o con las condiciones de trabajo que le dan, cuando no son justas y no son equitativas. Bien, yo trabajé muchos años, antes de ser consultor, trabajé en la hotelería, muchos años. Y la verdad, una de las razones que me empujó a salirme de la hotelería para volverme consultor es ver la cantidad de arbitrariedades que se hacían contra la gente, ¿no? Hacían trabajar a la gente horas extra que no les pagaban. Las empresas se han vuelto unos genios para asegurarse de que no hay reparto de utilidades, abusos en los horarios que la gente trabaja. O sea, de verdad, una explotación espantosa. Entonces yo pensé, cuando trabajaba en la hotelería, que si me volvía consultor, iba a tener la capacidad de demostrarle a la gente a través de mis consultorías que mientras mejor tratas a la gente, mientras más te preocupas tanto por conseguir objetivos como por el bienestar de tu gente, la gente mejor produce, la gente es más feliz y se entrega más a su trabajo. Hay montones de estudios que lo demuestran. Pero después de años de consultoría me di cuenta que no era un problema de comprensión, era un problema de corazón. Nuestro corazón caído, la naturaleza caída del ser humano es egoísta a más no poder, y queremos ganar lo más que podemos, exprimir a todos nuestros bienes, y consideramos a la gente casi como esclavos a los que podemos exprimir y sacarles lo más posible. Por eso ahora soy pastor, me salí de la consultoría porque la única forma de explicarle a la gente lo que debe de hacer es que es un problema de corazón. Ahora sigo sin poder cambiar nada, ¿no? O sea, porque lo único que realmente puede transformar a una persona es entregar su vida verdaderamente a Cristo y permitirle al Espíritu Santo hacer una transformación de corazón que le permita interpretar la realidad a través de la verdad bíblica. O sea, que empieza a ver las cosas de una manera diferente, ver a la gente de una manera diferente, que te permita verdaderamente ser justo y equitativo, que te permita entregarte de corazón a lo que haces. Solo esa transformación funciona. Al final, fíjense, todo lo que vemos en la Biblia siempre nos regresa al mismo tema: nuestra necesidad de redención de la esclavitud en la que vivimos todos. Miren, esto es muy interesante, porque si ustedes estudian la creación del pueblo de Israel, se van a dar cuenta que con la creación de Israel, Dios estaba haciendo un cambio radical en su pueblo a la cultura de esclavitud que prevalecía en la gente alrededor. O sea, de hecho, Israel se convierte en una zona segura para esclavos que se escapan. Alrededor de Israel había varias naciones que tenían esclavos, pero en la ley de Israel decía que si un esclavo se fugaba de otra ciudad y llegaba a Israel, ya era libre. Entonces, ¿se dan cuenta de cómo esta es una sombra terrenal de una realidad espiritual acerca de la redención? O sea, lo que nos está diciendo ahí es:
si tú llegas a Israel, si te conviertes en uno de mi pueblo, eres libre. O sea, alcanzas la redención real. Si sigues esa progresión hasta el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de que el Nuevo Testamento viene a predicar la destrucción total de la esclavitud terrenal a través de una conversión espiritual. El lugar en donde lo vemos de forma más transparente es en una carta que escribió Pablo a un señor que se llamaba Filemón. Es una carta de la que deducimos algunas cosas. Dice, Filemón es evidentemente una persona que tenía esclavos, ¿okay? Y un esclavo se le escapa. Y entonces, por azares del destino, o sea, el Espíritu Santo literalmente lo lleva y termina bajo las enseñanzas de Pablo mientras Pablo está preso en Roma. Y entonces Pablo convierte, como a todo, tú te acercabas a Pablo y ibas a ser convertido, ¿no? Entonces este muchacho termina con Pablo, Pablo le explica el evangelio, se convierte y entonces Pablo se lo regresa al dueño, que es Filemón. Pero fíjense cómo le escribe a Filemón para mandarle a su ex esclavo. Le dice, Filemón 1, versículos 12 al 16, te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Yo hubiera querido retenerlo para que me sirviera en tu lugar mientras estoy preso por causa del evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no sea por obligación sino espontáneo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, pero ahora para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti como persona y como hermano en el Señor. Entonces fíjense lo que nos está diciendo aquí Pablo. En el momento en que Onésimo, que era un esclavo de Filemón, se convierte al cristianismo y Filemón ya era una persona resucitada en Cristo, su relación se transforma eternamente. Ya no son esclavo y amo, ahora son hermanos en Cristo. ¿Y cómo nos dice la Biblia que tenemos que tratar a un hermano en Cristo? Deberíamos de honrarlo al grado de ganarle en cómo nos honra él a nosotros. Si tu hermano en Cristo te honra, tú tienes que honrarlo más, ¿no? Entonces, si eso sucediera con todas las personas que somos cristianos, ¿se imaginan lo que el mundo vería? Y si nosotros nos comportáramos en nuestras empresas, o sea, esto obviamente aplica en todas las áreas de nuestra vida, pero imagínense cómo nos vería el mundo. Miren, esta es una de las cosas que más me entristece a mí. A través de los años que tengo trabajando con gente dentro y fuera de la iglesia, me he dado cuenta de la cantidad de testimonios de gente cristiana que son deprimentes. O sea, jefes cristianos que contratan a cristianos y entonces distorsionan la idea de hermandad cristiana al grado de pedirle a la gente cosas injustas, a veces inapropiadas, incluso hasta ilegales. Me ha tocado ser testigo porque son hermanos en Cristo, ¿no? Esperando que hagan más de lo que deberían hacer, o sea, cuando deberíamos ser justos y equitativos. Igual empleados, que son abusivos, que esperan trato especial, que esperan favoritismo simplemente porque son cristianos. Deberíamos de ser los empleados más codiciados del mercado. Las empresas se deberían de pelear por los cristianos que se entregan de corazón y siempre tratan equitativa y justamente a toda la gente a su alrededor. Esto obviamente aplica para las tres áreas que Pablo ha hablado. Nuestros matrimonios deberían ser la luz del mundo. La forma en que educamos a nuestros hijos debería ser el ejemplo para todo el mundo. Y evidentemente en nuestras áreas de trabajo debería de notarse nuestra fe. Pero por eso, miren, esto nos regresa directo a la base de lo que hemos venido estudiando en todo el capítulo 3. O sea, el comportamiento, el cambio de comportamiento externo en la vida de una persona solamente puede provenir de un verdadero cambio interno de corazón que inicia con nuestra entrega total a Jesucristo para después progresar conforme hacemos acuérdense, un esfuerzo impulsado por la gracia. O sea, es cuando tú verdaderamente te entregas a Cristo, persigues a Cristo, empiezas a echarte de clavado totalmente a las Escrituras para entenderlas, para asimilarlas, para meditar en ellas, que empieza un esfuerzo impulsado por la gracia de Dios y no simplemente un esfuerzo impulsado por tu fuerza de voluntad. O sea, el objetivo de este mensaje no es que salgas de aquí con una lista de que ok, esto es todo lo que tengo que hacer, porque entonces lo estás haciendo externamente, de afuera hacia adentro, y no va a funcionar. Necesitamos entender que esto, fíjense, el esfuerzo impulsado por la gracia es algo que tú vas a empezar a matar pensamientos que surgen en tu cabeza que te llevan a tomar las acciones que tomas que son equivocadas, llevándole esas malas ideas a Cristo y cambiándolas por las buenas. Vas a empezar a vivificar lo que es bueno y puro enfocándote en Cristo. Pero para poder hacer eso
lo primero que tienes que hacer es ser honesto contigo. Dice, este mensaje termina como los otros dos en donde hablamos de áreas específicas. ¿En dónde estás en este momento? Muchos de los que estamos aquí somos jefes y también empleados. Algunos habrá que nada más son empleados, algunos que nada más son jefes, pero tienes que preguntarte, ¿en dónde? Si eres jefe o si eres empleado, piensa en esto. Si le diéramos a tus subordinados copia de este mensaje y luego les dijéramos, evalúalo, ¿cómo está? ¿Qué dirían? Y si se lo diéramos a tu jefe, ¿qué tal se entrega de corazón? ¿Verdaderamente está entregado a su trabajo con todo el corazón? O sea, ¿cómo saldrías de una evaluación de esto? Y si en este momento la respuesta que te viene a la cabeza es reprobado, lo que tienes que preguntarte es, ¿qué pensamientos, es decir, qué percepción tengo yo en cuanto a mi trabajo, a ser jefe o a ser un empleado? ¿Qué ideas me salen en la cabeza que me están empujando a tomar estas acciones que están en contra de lo que Pablo nos está enseñando? Porque esas son las ideas que con un esfuerzo impulsado por la gracia tienes que empezar a llevarle a Dios. Decirle, Señor, yo veo el trabajo así, pienso que si no hago esto estoy mal, que si no trato a la gente de esta manera no voy a triunfar, no va a haber productividad. Entregárselo a Dios y dile, guíame, enséñame, que empiece a ayudarte a ver de una manera diferente, porque solamente viendo diferente actúas diferente. Entonces necesitas ser honesto y decir, ¿cuál es mi interpretación? O sea, ¿qué ideas equivocadas tengo arraigadas en mí que me hacen actuar de una manera equivocada? ¿Y cuándo vas a tomar la decisión de verdaderamente perseguir a Dios con todo tu corazón para que le permita a Él transformarte? Si nosotros verdaderamente queremos terminar ese edificio que estamos construyendo y convertirnos en la sal que cambie el sabor de esta sociedad en la que vivimos, ¿estás consciente de dónde tiene que empezar? Tiene que empezar en tu corazón. Cuando la gente dice, no, nuestra iglesia va a ser el cambio. Nuestra iglesia, ¿quién es la iglesia? Tú, yo. Entonces tiene que empezar en mi corazón y luego irse en círculos concéntricos hacia afuera. De mi corazón tiene que afectar a mi pareja si estoy casado, a mis padres si vivo con ellos, a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, a mi jefe, a mis vecinos. O sea, se va hacia afuera, pero empieza con tu honestidad y análisis de decir, ¿y dónde estoy yo? Y ponerme en manos de Dios para que verdaderamente me transforme. Vamos a hacer precisamente eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, primero que nada, por tu salvación, Padre, por habernos redimido, Señor, porque sabemos por lo que tú mismo nos explicas en tu palabra que si no tenemos primero esa salvación, todo esto sería un simple esfuerzo externo de transformar nuestro comportamiento y sabemos que no va a funcionar. Gracias por la salvación, Señor. Y ya que tenemos esa salvación, Padre, ayúdanos a ser honestos con nosotros mismos, a vernos reflejados en el espejo que es tu palabra, para saber exactamente en dónde estamos, qué estamos haciendo como tú esperas, qué cosas realmente estamos ignorando, qué cosas preferimos cerrar los ojos totalmente a ellas. Ayúdanos a vernos como tú nos ves, Padre. Y te pido, Señor, que nos des la humildad de saber que necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu espíritu, de recordar que esto no es acerca de nosotros, sino acerca de ti. Y que cuando tenemos eso claro en nuestra mente, en todo momento estamos pensando en el amor hacia los demás y no nada más hacia el beneficio propio. Ayúdanos, Señor, a amar a la gente a nuestro alrededor, a trabajar con ellos entregando nuestro corazón, a tratarlos amorosamente casi como si fueran nuestros hijos cuando son subordinados nuestros, preocupándonos por ellos y por su vida, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por la cantidad de cosas que hemos hecho que son evidentemente contrarias a lo que tú nos enseñas. Te pido, Señor, que nos levantes a los que estamos tirados, que nos fortalezcas, que cambies la lente a través de la cual vemos la vida y nos ayudes a glorificarte a ti con todo lo que hacemos. A ti te damos toda la gloria, toda la honra. Te amamos, Padre, y te pedimos que seas nuestra guía en todo momento, de aquí y en adelante. Te pido todas estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.